Seguir, perfecto. Ok, ahora sí se está grabando. Listo. Entonces, a través de videos es que quiero que ustedes también entiendan lo que es la necesidad, la importancia en este caso de la seguridad industrial, que en este caso saben ustedes, o tengo entendido que ustedes por el interés que tienen justamente a través del curso, que van a entender y van a tal vez captar esta necesidad de poder compartir a ustedes, a las demás personas, sobre la seguridad industrial. Entonces, tengo aquí algunas diapositivas preparadas, obviamente con videos, como justamente les acabo de mencionar, para poder llevar a cabo un poquito más amena esta clase, porque simplemente seguridad industrial se basa, alguien dirá tal vez que se basa mucho en normas, que la ISO, que la NTS, eh, que, que otras miles de normas y podemos hasta aburrirnos, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno tal vez tratar con videos. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación inicial para luego pasar a una evaluación diagnóstica, diría yo, porque sería bueno o prudente en este caso verificar justamente esto. ¿Ok? Veamos por favor este video. Ok, perfecto. Entonces, antes de comenzar, bueno, quiero que pensemos en algo simple, ¿no? Haciendo análisis justamente antes de analizar este video, quiero que pensemos, cualquier proceso industrial debemos de tomar en cuenta de que no solamente producir es lo que es necesario, ¿verdad? No solamente tenemos que enfocarnos como tal en la producción, también debemos hacer que esta producción sea segura, donde cada herramienta, máquina y procedimiento con las decisiones adecuadas puedan como tal prevenir un accidente o en todo caso provocarlo. Lo que tenemos que tomar en cuenta esto es que justamente analizando el video y con las conclusiones que vamos a llegar en conjunto ahora mismo, debemos de entender en nuestro caso para poder analizar como expertos los conceptos básicos que tenemos que tomar en cuenta justamente para poder entrar a detalle justamente en esto que es la seguridad industrial, ya sea como tal el reconocer riesgos, evaluar riesgos y cómo actuar preventivamente cuando ocurra como tal alguno de estos conceptos anteriormente mencionados, ¿verdad? Entonces, primero que nada, quisiera que alguien me pudiera tal vez colaborar con algún comentario sobre este video que acabamos de ver, o tal vez, si es que no le han prestado mucha atención, podemos volver a ver este video, ¿verdad? Que me parece corto, pero preciso tal vez como tal, para poder arrancar con este curso de seguridad industrial. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Lisa. Dime, ¿qué tienes para decirnos sobre este video? Sobre este video tal vez puedo acotar una experiencia de la vida real que ha sucedido en una construcción por no tener simplemente en su tipo amoladora, similar a esa que es que para cortar no tenía su tapita de seguridad y ha volado la tapa y se ha partido lo que es la parte de la boca. Entonces, como usted indica, ha visto no tener esos implementos de seguridad o no saber los peligros y las prevenciones que se puede hacer, tanto en la construcción, la persona ha tenido que perder
sus dientes, estar internado y se le ha tenido que reponer todo lo que ha de su familia y ha sido incapacitado. Entonces, verdaderamente es muy peligroso no tener todos los implementos de seguridad, inclusive de las herramientas que utilizamos o las máquinas que manejamos. Exactamente, Lisa. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y es justamente esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a conocer justamente, vamos a poder en este caso al finalizar esta unidad, que es una unidad introductoria, antes de entrar a detalle con lo que es la ingeniería de seguridad aplicada al área de ingeniería, cabe la redundancia, debemos de conocer ciertos términos. Por ejemplo, algunos términos como ser, bueno, de entrada, ¿no? Peligros, riesgos, acto, condición insegura, qué diferencia hay entre incidente, accidente, y algunos principios pequeñitos que tal vez se nos van a hacernos que podamos trabajar de manera más coordinada, te podría decir, entre personas especialistas de este tema, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Lisa, y es justamente eso lo que tratamos de evitar. En este caso, por lo que me mencionas, ha sido un acto inseguro en todo caso. Vamos a ver ya más adelante por qué, ¿ok? Entonces, bueno, algunos comentarios que también nos mencionan por acá. Dice Armeclen, perdona si no puedo pronunciar de manera correcta tu nombre. Dice que en las empresas mineras como San Cristóbal es un asunto serio la seguridad. Uf, mucho. Yo creo que mucho, muy serio, ya que estamos trabajando en espacios confinados, ¿verdad? Y en espacios confinados tenemos que tomar en cuenta muchas prevenciones para poder evitar algunos accidentes. Ok, nos menciona que uno en la planta por no enganchar su arnés fue suspendido 3 días. ¡Wow! Yo creo que es todo un poquito más a trabajo en espacios confinados y es súper peligroso. Que dirá 3 días, pero está a salvo. No, no es así, ¿verdad? Es muy peligroso, de hecho, ya de entrada por el síndrome de arnés que puede sufrir el trabajador. Ok, entonces lo que quiero que nos quedemos acá con el videíto que acabamos de ver es con la lección de que el tomar en cuenta algunos aspectos de seguridad que vienen relacionados o vienen de forma obligatoria en nuestro lugar de trabajo, va a hacer que nosotros podamos tomar 2 distintos caminos diferentes. De hecho, muy distintos a tomar en cuenta. Si ustedes analizan como tal, que aunque sea un pequeño descuido, puede llevarte hasta una vida total de parálisis, como pueden ver en el video con el trabajador que no se aseguró con su arnés a lo que es la línea de vida, y otro donde sí, sufrió una caída, sufrió un parálisis, y vean la diferencia, que justamente en una desarrollaba sus actividades de manera cotidiana, después de haber sufrido, bueno, porque no sufrió el accidente por su protección, por su equipo de protección personal, y en otra sí, donde era lamentable la situación en la cual se encontraba se encuentra este trabajador en todo caso, ¿verdad? Entonces, quiero darles en este caso una bienvenida a la unidad número 1, que es una unidad introductoria inicialmente, como les mencionaba anteriormente, en la cual vamos a analizar lo que es el análisis y prevención de los riesgos en procesos industriales, más que todos los fundamentos de seguridad industrial. Entonces, en esta primera unidad vamos a construir una base conceptual de esta materia, de esta materia que vamos a estar viendo durante estas 4 semanas, donde primero vamos a entender, como les mencionaba anteriormente, qué es la seguridad industrial. Antes de ver lo que es la seguridad industrial aplicada a la ingeniería, necesitamos saber un poquito de los conceptos básicos. Y ya, ¿por qué no? Tal vez algunos ya lo saben, recordar en todo caso y reforzar estos conceptos básicos para poder diferenciar, en este caso, de algunos conceptos que les mencionaba, ¿verdad? Entre peligro, riesgo, acto inseguro, condición insegura, incidente, accidente, y bueno, y finalizar revisando algún concepto pequeño en general sobre las normativas más conocidas, que son la ISO 45001, que es la más actual, o la NTS 009, que es el programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que es justamente la siguiente unidad, la cual vamos a desarrollar una vez analizado es lo que es esta unidad de los fundamentos básicos de seguridad industrial. Entonces, para eso vamos a arrancar, bueno, aquí tengo justamente lo que es el contenido de esta sesión número 1, donde voy a pedirles, por favor, que me ayuden con 5 minutitos. Quisiera que llenemos un formulario pequeño que ahora mismo se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, para que podamos tener una evaluación, no una evaluación, es un poquito para que yo conozca en qué nivel vamos
respecto a los conceptos previos. ¿Ok? Se los voy a reenviar ahora mismo lo que es el formulario, para lo cual vamos a tener unos 5 minutos, a lo mucho, para poder iniciar justamente con esta unidad. Que como son conceptos básicos, no nos va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? Por favor, se los acabo de enviar. Llenemos este formulario. Son 5, bueno, son 10 preguntas, si no me recuerdo, donde quisiera que los respondan de la manera más honesta posible, porque como tal no tiene calificación. Esto ya finalizando justamente esta clase, vamos a hablar un poquito sobre la calificación y cómo se va a evaluar, pero de entrada esta evaluación o este formulario no tiene un puntaje como tal. ¿Ok? Entonces, los espero 5 minutitos y continuamos con esta clase. Gracias. Inge, buenas noches. Buenas noches, Luis. Dime, ¿qué puedo ayudarte? Inge, buenas noches. Mi El pregunta es enlace. que, digamos, sí, Inge, el enlace que envió, bueno, ahorita yo no me encuentro así, digamos, en la ciudad, me encuentro en el campo, entonces la señal es muy lenta, digamos, o sea, ¿hasta qué hora se puede enviar ese enlace que usted mandó? Sí, no te hagas problema, Luis. Como te digo, es una evaluación diagnóstica, no tiene puntaje, no es necesario que lo llenes también. Sería, obviamente, lo óptimo sería que lo llenes, pero si no puedes, por la razón que me mencionas, no hay problema, ¿ok? Es más que todo para ver si profundizar en futuras clases un poquito más en ciertos conceptos. Ok, está bien, solamente lo malo es que quiero seleccionar, solamente lo malo es que señal me favorece, porque quiero apretar, pero no, es como si esté lleno, así. Ok. Lo acabo de Y, reenviar de no, todos modos aquí al chat de la llamada. A ver si ujú. puedes entrar por ahí. Ok, está bien, muchas gracias. Ok. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Sí, dígame. Sí, ¿dónde podría, o tal vez usted conoce cursos donde se den capacitaciones para trabajo en altura, pero con práctica? Sí, de hecho, sí conozco justamente, ya están lanzando un curso de estos. De un momento te voy a pasar el nombre en específico. FIPSO. De hecho, también estoy interesado, justo creo que va a iniciar su curso el 15 o 10 de abril. Te recomendaría FIPSO, buscarlo como tal su nombre en Facebook, FIPSO. Y Gracias, Inge. Voy a buscar. ok, FIPSO. FIPSO, con Y, te lo acabo de anotar también. No, pero te lo anotaré mejor. FB, pero
FBI CISO, perdón. No sé por qué lo leí así. Realizan generalmente mensualmente un curso de trabajo en alturas, tienen su propia torre para poder hacer los trabajos en altura y demás. Te recomendaría esa institución para hacer este curso. Ingeniero, buenas noches. Esa capacitación, ¿en qué departamento es? Disculpe. Cochabamba, tengo entendido. Ah, para La Paz, ¿no conoce a algún centro que dé estos cursos de trabajos en altura? Te lo tendría que buscar, Wilfredo. Te lo busco, por favor, y se los comparto al grupo de WhatsApp de Cochabamba. Es un poquito más aquí, no mucho de otros departamentos, mil disculpas, pero déjenme preguntar a algunos compañeros que son de La Paz y podría ayudarles con eso. Muchas gracias. Y para buenas noches, ingeniero. Y para Santa Cruz, disculpe, algunos cursos que vayan a lo que es aterramiento de líneas eléctricas. Líneas eléctricas. No sabría, la verdad. En Cochabamba sé que hay lo que es la escuela de ELFEX, si no estoy mal, pero Santa Cruz. Déjame de tareita también, por favor, Moreno. Te lo averiguaré con algunos compañeros que tengo acá. Gracias. Buenas noches, una consultita, no sé si a mí nomás me pasa de que no puedo seleccionar la encuesta, o sea, quiero llenar, pero no me deja seleccionar ninguna opción. ¿Alguien más tiene ese problema, por favor? No, yo lo llené de forma normal. Ok. Puede que tal vez tengas que acceder con Igual. un electrónico, compañera. Y que buenas noches, igual a mí bueno, me sucede el mismo problema. Quiero seleccionar, pero no se puede, sí. Ok. Sí, probablemente sea eso. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces, lo voy a dejar abierto de todos modos este formulario para hasta la medianoche, hasta mañana, hasta las 8 de la mañana, para antes de iniciar la segunda clase, para que no evitemos, tal vez, si podamos recaudar la mejor cantidad de opiniones, ¿verdad? Acerca de justamente esta prueba diagnóstica para poder profundizar en algunos conceptos. ¿Ok? Entonces, continuemos con la clase. Vengo por acá y voy a compartir. Presentar. Listo. Perfecto. Entonces, iniciamos. Bueno, vamos a hacerlo de manera súper volada porque el tiempo es súper corto, por como pueden observar ustedes. Entonces, vamos a hacerlo de manera participativa, lo que les decía, ¿verdad? Porque es importante hacer participar a todos, tanto al momento que ustedes estén encargados de alguna actividad o como encargados de seguridad de alguna institución, debemos de tratar de que participen como tal los operarios, que generalmente son los que tenemos que capacitar, ¿verdad? Entonces, bueno, este video más si recorremos, que aquí solamente... Ok, justamente acá. Acabamos de ver este videito y, bueno, ¿qué podemos observar de esto? Que hay una cierta imprudencia entre estos dos, entre los trabajadores que están realizando lo que es el trabajo en altura. Y una persona, bueno, como les mencionaba anteriormente, decía, a mí no me va a pasar nada, ¿por qué tendría que como tal cumplir estos servicios de seguridad? Si es que a mí no me ha pasado nada hasta ahora, ¿y por qué me debería pasar ahora algo como tal? Entonces es justamente la imprudencia de los trabajadores, las cuales debemos de tratar de cambiar a través de una cultura de seguridad que nosotros debemos implementar al momento de estar como capacitadores o al momento de estar encargados de un área de seguridad. Pues justamente vamos a ver qué es la seguridad industrial. La seguridad industrial básicamente es un conjunto de normas y procedimientos para prevenir y limitar los riesgos en entornos de trabajos industriales. ¿Esto para qué? Para proteger a las personas u operarios, los bienes y el medio ambiente de los accidentes y daños que pueden ocasionarse en estas unidades. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Podemos decir lo siguiente, que su propósito en este caso es, como menciona acá, no es solamente evitar lesiones a los trabajadores, ¿verdad?
sino también proteger a los equipos, a las instalaciones, a los materiales, bueno, y obviamente al medio ambiente. Es decir, la seguridad industrial, en este caso, no se va a enfocar solamente en la persona, sino en todo el sistema de trabajo. Que a su vez, obviamente, su objetivo de la seguridad industrial es evitar accidentes laborales a través de la identificación y control de peligros, aunque también cubre la investigación de incidentes si es que llegasen a ocurrir. Y bueno, entonces aquí prestemos atención en algunas palabras que están remarcadas. Accidentes laborales, peligros. ¿Y qué son incidentes? Entonces, la seguridad, bueno, en este caso va a buscar que obviamente un accidente no ocurra, ¿verdad? Que un accidente no se llegue a dar. Y para eso tenemos que trabajar antes de que surja como tal este daño. No después, de preferencia, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener un enfoque preventivo, siempre. ¿Para qué? Para no esperar a que, a un trabajador se lesione para actuar, sino desde la identificación del peligro y a la vez controlar lo que es este riesgo. Entonces vayamos a un concepto que, bueno, tenemos de conocer o de conocer y dominar, que es ¿qué es el peligro? Bueno, básicamente el peligro es una fuente, situación o acto que tiene un potencial de causar daño. Este daño puede ser como tal una lesión, una enfermedad, un daño a la propiedad o incluso un daño ambiental. En palabras más simples se podría decir que el peligro es aquello que te puede causar daño, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser un cable pelado, una máquina en movimiento, un piso mojado, un químico tóxico, entre algunos, ¿verdad? Entonces el peligro no siempre va a generar daño inmediatamente, pero sí tiene la capacidad de producirlo. Ahora vayamos al siguiente concepto. ¿Qué es el riesgo? El riesgo, bueno, no es lo mismo que el peligro, obviamente. El riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ese peligro cause daño y la severidad que este daño puede causar si ocurre. En otras palabras, tal vez podemos decirlo, que el riesgo corresponde a dos preguntas. Podemos responder dos preguntas básicamente con esto. ¿Qué tan probable es que ocurra el accidente? ¿Y qué tan grave podría ser si es que este sucede? Por eso es que cuando evaluamos riesgos, cuando mencionamos lo que tal la palabra riesgo, no vemos solamente si el peligro existe, sino que también nosotros tenemos que observar, verificar qué tan expuestas están los trabajadores o las personas y qué consecuencias se puede sufrir como tal. Siguiente concepto, a ver, vamos un poquito a la diferencia entre riesgo y peligro. Una situación, a ver, por ejemplo, una escalera. Uso de escaleras de extensión para realizar trabajos en altura. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de caída a distinto nivel, ¿verdad? Otra situación, a ver, con una fuente, una maquinaria pesada en funcionamiento. ¿Cuál es el riesgo que existe de sufrir un accidente por maquinaria pesada, una maquinaria pesada? Otra situación, manipulación de herramientas o sustancias químicas y peligrosas. El riesgo que como tal existe es de lesiones en cualquier parte del cuerpo. Entonces, algunas diferencias según todo lo que acabamos de ver entre el concepto de riesgo y peligro. Bueno, el peligro es la fuente de daño. El riesgo es como tal la probabilidad y severidad del daño. Si produce daño por sí solo, el peligro sí, el riesgo no, es una estimación. ¿Puede medirse el peligro? No, pero se identifica. Y el riesgo sí se calcula. Depende del trabajador el peligro o el riesgo. El peligro no depende del trabajador, pero el riesgo sí. Depende de su comportamiento y el grado de exposición que tenga como tal este trabajador. Entonces, vayamos a un siguiente concepto del acto inseguro. Pero antes de pasar al concepto del acto inseguro, no sé si alguien podría, exacto, bueno, exceso de confianza, muchas gracias, Mariela. ¿Alguien podría tal vez decirme una situación en que pueda mencionar el riesgo y el peligro?
Buenas, Inge. ¿Me escucha bien? Sí, 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 se te escucha. Una diferencia entre el riesgo y el peligro, ¿no ve? No, no lo escuché bien esa parte. Exacto, una situación donde puedes identificar claramente el riesgo y el peligro. Y ya, en el caso del riesgo, digamos en una planta química, digamos, si estás trabajando con químicos, tienes el riesgo de intoxicarte. Y algo Ujú. peligroso sería trabajar con electricidad estando consciente del peligro que te pueden causar los niveles de voltios. ¿Está bien eso? Sí, totalmente comprendido, ¿verdad? La fuente de daño y el riesgo y la probabilidad, en este caso, de los químicos tóxicos. Exacto, ya vamos comprendiendo ahí algo. ¿Alguna otra persona que quisiera tal vez comentar alguna situación referida a su área? Aquí nos acaba de mencionar una referida al área el área de sustancias tóxicas y también el área Buenas de... noches, sí, tengo una experiencia. ¿Ok? Trabajo en espacio confinado, acueductos. El riesgo, lo que genera el riesgo es un generador de energía que trabaja con diésel, por lo tanto emana vapores, humos tóxicos. Y el Ok. peligro está en los trabajadores en el grado de intoxicación y toxicidad al cual puede llegar el ambiente como espacio confinado donde no hay circulación de aire. Ok. Perfecto, Carlos. Exacto, ya vamos identificando justamente esto. Listo. Entonces es justamente así que tenemos que trabajar muchachos cuando estemos como tal encargados de alguna área de seguridad, hacer participar a todas las personas que den su opinión y verificar justamente el grado de comprensión a través de preguntas como tal, de sus situaciones que ellos pueden mencionar, que hayan vivido o que ellos tal vez puedan imaginar en su lugar de trabajo. Y es justamente así que hacemos que los trabajadores entiendan lo que es esta diferente percepción entre conceptos pequeños que como tal se van a usar durante cualquier ámbito laboral, ¿verdad? Entonces continuamos, a ver, seguimos con el siguiente concepto, que en este caso sería un acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro? Básicamente un acto inseguro es una acción incorrecta que va a realizar lo que es por una persona o una persona como tal la realiza. ¿Qué hace esto? Que aumente la probabilidad de un accidente. Generalmente esto va a ocurrir cuando el trabajador hace caso omiso o no sigue en este caso los procedimientos seguros y actúa en consecuencia de forma riesgosa. Un claro ejemplo es el video que acabamos de ver, ¿verdad? Unos ejemplos claros ahorita pueden ser el no usar el EPPs, como vimos con el video último que acabamos de observar. El trabajador decía, yo no necesito esto, a mí nunca me ha pasado nada. ¿Por qué debería de usarlo ahora? Me molesta, me reduce la movilidad, que no me deja trabajar con comodidad. Bueno, el resultado es un accidente. Por ejemplo, correr en el área de trabajo, puede ser otro tal vez manipular herramientas sin protección, como justamente nos mencionaba la compañera Lisa, si no estoy mal, si no mal recuerdo, es que usaba la moladora sin su protector de disco, si no estoy mal se llama así. Entonces, ¿qué ha pasado? Justamente ha ocurrido lo que se trata de evitar justamente esta protección en caso de que el disco se rompa, de que si es que pasara eso, proteja como tal al operero o el que está usando esta herramienta, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un acto inseguro, podemos decir, porque como tal no ha cumplido como con los procedimientos que se debería hacer para realizar este trabajo, que de por sí ya es un peligro, ¿verdad? Es un peligro, es una fuente de un acto, un daño que podría ocasionarse. Entonces, bueno, tal vez intervenir una máquina en movimiento, que eso va a ser un video con el cual vamos a acabar, que es un video un poquito eh, muy difícil de tragar, pero bueno, vamos a ver justamente, puede ser eso, intervenir una máquina en movimiento. ¿Por qué? Por la imprudencia de decir, no va a pasarme nada, que es justamente el, la fuente de todo esto, ¿no? De la imprudencia que tenemos o tienen los trabajadores. Aquí el problema principal, podemos decir tal vez en conclusión, que nace de la conducta de los trabajadores o en la acción ejecutada debido a las experiencias previas que tenía, que no le ha pasado nada, que según él no va a pasar nada, ¿verdad? Eso es lo que es un acto inseguro como tal. El peligro viene del comportamiento humano. En resumen sería eso, era justamente lo que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué es una condición insegura? Una condición insegura, bueno, a diferencia del acto inseguro, es como tal algo que no depende directamente del operario o del trabajador que esté realizando esta actividad, sino va a depender de su entorno físico.
tal vez algo que podemos decir que es en una situación peligrosa en el ambiente, puede ser como tal los gases tóxicos que mencionaba justamente Diego, o en las instalaciones que puede causar un accidente, tal vez una instalación eléctrica, como tal mencionaba. Algunos ejemplos de esto pueden ser como, sería tal vez el piso resbaloso, una máquina sin descarga a tierra, cables defectuosos, mala iluminación para trabajos como tal trabajos en espacios confinados que mencionaban en una mina, la iluminación es vital, ausencia de señalización, que en algunos casos puede darse, y de hecho en muchos lugares de Bolivia la verdad se da, porque es la señalización re básica que tienen, pero no como tal la necesaria en algunos lugares donde sí lo requieren. En este caso, bueno, y con los ejemplos que acabo de mencionar, el origen del problema se podría decir que está en el lugar o el equipo. En resumen, el peligro viene del lugar, la máquina o herramientas, no como tal del trabajador. Entonces, acto inseguro, podemos tal vez resumirlo. Yo tengo aquí una ficha. Bueno, tenía una ficha si no estoy mal, bueno, parece ser la misma. Bueno, en resumen podemos decir que el acto inseguro, que es justamente esta, ¿verdad? Se podría tal vez decir que viene del comportamiento, es culpa del operario, por las razones anteriormente mencionadas. Mientras que una condición insegura es culpa como tal de la máquina o de las herramientas como tal que no están adecuadas o están en mantenimiento, no tienen un correcto funcionamiento como tal y hacen que como tal exponer a un trabajador a riesgos que pueden ocasionar obviamente daños a este trabajador. Bueno, otro incidente. Ingeniero, tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, en el caso de muchas veces, digamos, en el área de ingeniería civil, en cuanto al área de construcción de edificios o cualquier tipo de construcción, usualmente igual en ocasiones se suele ver que los obreros en muchas ocasiones suelen dejar igualmente clavos dispersados por todo lado, maderas con clavos. Inevitablemente siempre se les suele recordar que justamente no lleguen a esas situaciones. En caso de que eso suceda, ¿en qué entraría, digamos, en un acto de inseguridad o una condición insegura que ellos mismos provocarían? En este caso llevaría a ser, a ver, obreros con clavo trabajando. Es condición insegura. Condición insegura. Condición insegura. Porque el encargado de como tal del área de trabajo debería como tal de disponer o hacer los ambientes de trabajo que sean estos amenos y estén seguros para que el trabajador pueda realizar sus actividades laborales. Entonces sería una condición insegura porque no depende, técnicamente sí depende del operario, pero el encargado, ok, mixto, no tenemos mixto, siempre va a ser una u otra. El encargado debería como tal de identificar o de brindar estas condiciones para que el operario pueda realizar, ¿verdad? Acto inseguro sería como tal culpa directa del operario por no prestar atención, por no hacer uso correcto como tal de los equipos de protección personal de los cuales se le dota como tal a estos trabajadores. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. También haciendo hincapié aquí, tal vez ya estamos, si no estoy mal, estamos a punto de acabar las teorías, esos recortes son simplemente conceptos. Alguien tal vez tuviera bueno, yo tengo videos al final, creo que sería bueno verlo al final y para identificar si es acto, condición insegura, que creo que ya vamos entendiendo, ¿verdad? Que es justamente acto inseguro, que puede decir que es culpa técnicamente del operario por no seguir los procedimientos adecuados, por no tomar en cuenta su conducta, que es la que debe siempre estar en juego a raya para poder realizar un trabajo que conlleva riesgo. Y condición insegura es algo como tal que no puede controlar el operario al momento de desarrollar sus actividades. Entonces, Ingeniero, disculpe, sí, dígame. pero en ese caso, si los clavos han dejado los trabajadores mismos, Claro, lo han dejado los trabajadores mismos, pero en todo caso el contratista, en este caso yo supongo que eres tú el contratista,
debería de elaborar como tal un reglamento o algo de forma de que ellos mismos puedan cumplir como tal, que no existan estos clavos sueltos o estas tablas sueltas, ¿verdad? Al momento de realizar sus actividades. Sí, técnicamente el operador lo ha dejado por simplemente por mala gana, por salir temprano de trabajo y demás, pero el encargado o el contratista debería dar una instrucción clara para que esto sea como tal una norma dentro de esta empresa, de que al inicio de cada trabajo deben de recoger o al finalizar cada trabajo tienen que dejar limpio como tal su ambiente de trabajo, su lugar de trabajo. No va a depender mucho de los trabajadores porque los trabajadores van a decir si no está bien, bueno, si no está como tal, cada uno que se cuide como tal. Entonces, para que esto sea como tal un acto inseguro, debería ser ocasionado por el mismo trabajador en ese mismo momento por imprudencia, que en este caso no es imprudencia, sino depender un poquito más del contratista que debería de elaborar una normativa o una regla para los trabajadores para que ellos eviten sufrir estos accidentes, que la típica es la clavadura de clavos a los pies, ¿verdad? Creo que hasta al Arqui Juve le ha pasado esto, porque no como tal, aunque él haya intentado de aplicar esta norma, no siempre se aplica, entonces tiene que haber siempre una sanción o algo como tal para que trate de evitarse esto de las tablas con clavo como tal, que eso es un peligro en todo caso que suele pasar. Ok. Sigamos entonces a ver con el siguiente concepto, que es justamente que es un incidente. Pero un incidente básicamente va a ser un suceso ocurrido ya sea en el trabajo o en una relación durante o después del trabajo, en el que la persona, ojito acá, no sufre lesiones graves, pero o puede requerir solamente primeros auxilios y luego obviamente puede continuar con su actividad. Lo importante aquí a tomar en cuenta va a ser que no se debe subestimar este incidente que ha ocurrido. Aunque no hay un daño serio, si no se está avisando como tal que existe una falla en el sistema de seguridad, y también si no se corrige, más adelante este podría convertirse como tal en un accidente, que es justamente el siguiente concepto que vamos a ver. Bueno, algunos ejemplos como tal, podemos decir que un accidente, un evento no deseado, que se ocurrió durante el trabajo, pero que no lleva a producir como tal, como se mencionaba, lesiones importantes. Sí puede tal vez generar pérdidas materiales, interrupciones o una señal de alerta en alguna unidad productiva, pero para evitar que este incidente llegue a escalar a algo más, se suele decir que este incidente es una advertencia como tal para nosotros como encargados del área de seguridad. El investigar incidentes tiene que ser algo valioso como nosotros, bueno, para nosotros como tal, porque nos va a permitir hacer ¿qué? Nos va a permitir corregir una fuente de daños, de peligros que pueda ocurrir antes que aparezca un accidente real. Entonces, un incidente es como te podría decir, es que es el incidente, bueno, es una pruebita de algo que puede pasar y puede ser mucho más fatal. Por ejemplo, una muerte. En resumen, el accidente es el incidente que sí llegó a causar daño. Y bueno, justamente vamos a entrar a este concepto, ¿qué es el accidente? El accidente básicamente es toda lesión, de un accidente, de trabajo que sí va a producir daño. Sí produce daño, y de acuerdo a una definición citada justamente acá en el Código de Seguridad Social, esto va a implicar una lesión orgánica o trastorno funcional causada por una acción súbita o violenta, vinculada en este caso al trabajo. Y esta puede ocasionar una disminución en la capacidad laboral, una pérdida obviamente en los ingresos de los trabajadores o incluso, como se mencionaba anteriormente, la muerte de este trabajador. En este caso, aquí vean que ya no hablamos solamente de la posibilidad o la probabilidad de que este trabajador sufra algún daño, sino que también de que el daño sea consumado, o sea, que de que como tal se llegue a dar este daño. Entonces, bueno, aquí tenemos el resumen. El accidente es el incidente que sí generó una lesión
o una alteración de salud del trabajador. Bueno, y aquí justamente acabamos con a ver, tengo el primero, bueno, este segundo, digamos, primero, finalizamos con este segundo video, muchachos. Bueno, ya lo acabamos de ver nuevamente, pero quisiera que quede claro. Accidente, bueno, primero, incidente o accidente. Es un accidente. Accidente, porque como tal ha llegado a causar un daño. ¿Quién sabe si ese trabajador al caerse ya quedó paralítico por la tremenda altura que tenía, ¿verdad? Ahora reconozcamos, acto o condición insegura. Acto. Acto inseguro. Sobra decir que es acto inseguro porque vean que por la imprudencia del trabajador que decía, a mí no me va a pasar nada. Me parece escuchar incluso un poco ahí a Leslie Chao, pero vean que ha sufrido un accidente. ¿Por qué? Porque el trabajador no ha tomado en cuenta los procedimientos que debería seguir para conservar lo que es su seguridad. A ver, el primero, con esto, acá. Veamos que tenemos una situación mixta. Identificamos primero, a ver, creo que sería bueno darle una segunda visualización. Y vamos a identificar lo mismo. En general, muchachos, bueno, a todos, bueno, accidente o incidente. Accidente. Accidente. Sí, yo diría que es un incidente, debido a que primero no tenía todas las medidas de seguridad necesarias como para continuar con el trabajo, y debido a esto, pues, como la plataforma estaba medio floja, esto provocó el accidente. Por ende, sería más incidente que accidente. Bueno, en mi opinión. Ok, buena opinión. Pero recordemos los términos, bueno, los conceptos, ¿verdad? Incidente es algo que como tal no causa una lesión grave y accidente es algo que como tal causa una lesión muy grave y puede llegar hasta ser una muerte. En general, viendo como tal este video, podemos observar que el primer trabajador sí queda colgado del arnés. Para él podemos decir que sí es un incidente para el primer trabajador, pero para el segundo, ¿qué pasa con el segundo trabajador? ¿Estaba conectado con la línea de vida a su arnés? No. No. Entonces, en general, se esto ya se ha desconectó. convertido en un accidente, porque ya hay causas, ya hay daños como tal que afectan como tal a un trabajador, daños graves, no daños leves. Entonces, es un accidente. En general, para el primer trabajador, causa, bueno, es eh, condición o acto. Condición. Acto inseguro. Acto. Acto inseguro. Acto inseguro. Vemos que ese trabajador que estaba pintando. Condición. No, condición. Ok. Condición. Condición es que como tal, lo que tiene que cuidarle como tal no funciona adecuadamente. En resumen es eso, ¿verdad? Y acto es que por culpa del trabajador ocurrió como tal un accidente. Entonces, para el primer trabajador, voy a tratar de verlo por acá. El primer trabajador es este de acá, ¿ok? Primero y segundo. Para el primero, ha sido un acto o una condición. Una condición. Una condición.
porque este no ha ocasionado lo que es el accidente. En este caso, el segundo trabajador ha ocasionado lo que es el accidente que ha llegado a ser en este caso, y ese es salvado porque ha cumplido como tal todos los procedimientos que debía seguir y estaba conectado y ha sufrido solamente un incidente como tal, ¿verdad? Pero este segundo trabajador es un acto o condición. Acto inseguro. Acto. Creo que le está echando pintura a su compañero. Exacto. Es un acto, ¿verdad? Bueno, tal vez esto no lo quería hacer de manera adrede, quién sabe. No podemos ver en el video específicamente su cara, pero vemos que para como tal regresar a lo que es a la plataforma, bueno, en este caso al edificio, no toma las medidas adecuadas, que en este caso sería desconectar su línea de vida y conectar a la otra que estaba conectada el primer trabajador para poder como tal pasar adentro de las instalaciones del edificio. Entonces, no siguió los procedimientos, en este caso por enojo, por cualquier otra razón. ¿Y qué pasó con este? Bueno, la plataforma como tal sufrió una condición insegura y tuvo un accidente. ¿Ok? Justamente eso es lo que pasó. Entonces, bueno, para finalizar, ¿qué es la prevención de riesgos laborales? Bueno, pues se entiende por prevención al conjunto de actividades o medidas adoptadas en todas las fases, es decir, una actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Vamos a ver que se entiende como el riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. ¿Y eso a través de qué podemos ver? Podemos ver, bueno, con los principios básicos de prevención, que es evitar los riesgos, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, entre otros principios que, bueno, justamente mencionados acá. Y bueno, donde más nos vamos a basar nosotros durante todo el curso va a ser en los principios básicos de evaluación de la ISO 45001 y, bueno, también la NTS 009, que es el Programa de Gestión de Salud, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es justamente la siguiente temática que vamos a llevar, bueno, mañana, de hecho, para poder desarrollar justamente lo que es la seguridad industrial aplicada a lo que es al área de ingeniería, para las distintas áreas de ingeniería, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, la ISO 45001 nos da una serie de pasos, que es eliminar el peligro, sustituir con procesos operaciones, materiales menos peligrosos, utilizar controles de ingeniería y reorganización de trabajo, utilizar controles de administración, incluyendo información, utilizar equipos de producción personal adecuado, y lo más importante que nos deja acá es de que bueno, al finalizar, la 45.1 nos indica que el EPP es importante, pero esta no debe ser la primera ni la única medida para lo que es un peligro o un riesgo, sino se considera como tal una última barrera de protección, ¿verdad? Entonces, para finalizar estas tres dispositivos hemos supervolado, mil disculpas, pero la organización ya nos pide que cumplamos con la horita, al menos para finalizar. Podemos decir tal vez bueno, yo quiero que se queden con una idea central en este caso, que sería que la seguridad industrial no es solamente un complemento, no lo veamos solamente como un complemento, sino es una condición esencial del trabajo, de un trabajo como tal bien hecho, que podamos compartir y capacitar a nuestros operarios, el cual nos va a ayudar a ¿qué? A identificar, a evaluar y prevenir accidentes, donde podemos ayudar en este caso protegiendo no solamente a las personas, sino también dar a conocer a los dueños bueno, en este caso a los dueños de las instituciones o las líneas productivas, lugares de construcción, que con esto no solamente vamos a mejorar la productividad o reducir fechas, reducir tiempos de trabajo y demás, sino a la vez vamos a poder lograr reducir pérdidas. Y bueno, y con esto fortalecer una cultura de seguridad que a la vez va a hacer que esta organización funcione de mejor manera, ¿verdad? Ese es el mensaje que quería que tomemos en cuenta, al menos durante esta clase introductoria que hemos llevado a cabo. Nos pasamos unos cuantos minutos, una sesión va a estar un poquito muy enojadita, pero bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana a la misma hora. La clase lo van a pasar en el grupo a través de los organizadores. ¿Ok?